tardes a todos. Muchas gracias a los organizadores del evento nuevamente por hacernos partícipe de tan magníficas jornadas. Este panel que me toca moderar, yo soy Jorge Leonardo Frank, hoy además de moderador del panel judicial, soy codirector académico de estas jornadas. Un gran honor que me han dispensado los organizadores. Y tengo conmigo para este panel sobre madurez de las leyes digitales en las acciones judiciales a tres expertos en la materia, como lo son el fiscal general Ricardo Sáenz, fiscal general y profesor de posgrado de Derecho de Alta Tecnología en la Universidad Católica Argentina, que entre otras cosas se va a referir también al cuál es el proceso de adhesión que sigue la Argentina en la Convención de Budapest, el Convenio Europeo de Ciberdelito del año 2001. Tengo también acá al fiscal nacional en lo criminal, doctor Daniel Pawlowski, que es doctor en jurisprudencia y ciencias sociales, que también se va a referir un poco en líneas generales a qué nos referimos cuando hablamos de delitos informáticos. Y está con nosotros también el profesor doctor Ramón Brena, titular del estudio Altmark y Brena, profesor también de posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Derecho Informático, que también, entre otros temas, se va a referir a cuáles son los nuevos tipos penales que se incorporaron al Código Penal en materia de delitos informáticos. Y van a tener también la exposición de algunos casos jurisprudenciales muy trascendentes. Bueno, en primer lugar dejo en la palabra con ustedes al doctor Daniel Pawlowski. Bueno, buenas tardes. Le agradezco a los organizadores la invitación a esta jornada. Acerca de la madurez en el sistema judicial de las leyes digitales incorporadas al Código Penal, leyes especiales. Estamos hablando de un sistema jurídico que va incorporando nuevas tecnologías. Y el sistema jurídico en general es un sistema que no acepta cambios inmediatos. Especialmente el fuero penal o el fuero civil. Distinto es el fuero comercial, porque en realidad siempre y a través de toda la historia fueron incorporando por la necesidad del tráfico comercial nuevas legislaciones que fueron modificando su posición frente a las normas que regían las conductas. En este caso, estamos incorporando nuevas tecnologías y tenemos que analizar las cuestiones de derecho de fondo, de derecho material, y también tenemos que analizar las cuestiones de derecho de forma, cómo se aplica ese derecho material. Porque bien podemos tener muy buenas leyes de fondo, pero no tenemos quienes las apliquen adecuadamente. Por ejemplo, recién estaban mencionando cómo hacer el seguimiento. Bueno, son cuestiones específicas de peritos en la materia, pero ¿cómo se sigue esto desde el punto de vista jurídico-procesal para que llegue a un buen término, a una, si es posible, condena? Somos fiscales, buscando un resultado adecuado a este tipo de individuos que han utilizado y están utilizando las nuevas tecnologías para cometer nuevos hechos delictivos. Ahora bien, hay
situaciones que todos sabemos que fueron incrementando las acciones delictivas, los hechos delictivos, y que fueron modificando la estructura tradicional de los delitos tradicionales. Y eso fue lo que motivó la incorporación en el Código Penal de la nueva ley 26388, que no permitía, antes que se sancionara esta ley, la tipificación de acciones que la sociedad ya venía considerando como negativas para ella. Se iban produciendo lesiones, daños, perjuicios, digamos, en las personas que la sociedad iba reclamando. Bueno, esto se fue incorporando. Bien, hoy lo tenemos incorporado. De esto ya van a hablar los otros panelistas. Pero este avance es un avance por parte de los operadores del sistema lento. Todavía no está internalizado estos cambios, esta incorporación tecnológica. Y eso está vinculado con el sistema de prueba, con el sistema probatorio. Hay quien dice que puedo tener razón, pero en el sistema jurídico esa razón debe ser probada, debe ser acreditada, debe crear certeza en quien debe dictar una condena. Incluso debe crear una certeza en el propio fiscal, que debe crearle la certeza al juez. O sea, hay que crear una certeza previa en el fiscal para poder sustentar una acusación y luego crear esa certeza en el juez para que dicte esa condena. Ahora bien, los operadores del sistema jurídico están hoy totalmente incorporados a este nuevo sistema jurídico que se va incorporando. Bien, podemos decir y separar. Los operadores judiciales son los jueces, los fiscales y la policía. Cuando hablo de la policía, en este caso me estoy refiriendo no a la policía, al perito, a quienes estuvieron recién conversando y dando su panel. Estoy hablando al que trabaja directamente en la actividad cotidiana, que no tiene una capacitación específica. ¿Por qué? Porque en estos delitos, estamos hablando de delitos de alta tecnología, evidentemente el anonimato, como se viene diciendo, es uno de los artificios que utiliza. Los operadores, jueces y fiscales que están habitualmente preparados para los delitos tradicionales. Estos son delitos nuevos, son delitos que requieren una metodología investigadora novedosa. Es novedosa porque es novedoso el delito, es novedoso la forma como se va implementando ese delito. La dificultad de hacer el seguimiento de tráfico, la dificultad de hacer el seguimiento, el intercrimine, por ejemplo, de estos temas. Y nos encontramos acá que si bien tenemos un sistema jurídico que se fue ayornando, se fue adecuando al sistema, a los nuevos delitos de esta nueva tecnología, que en algunos casos, por ejemplo, todavía no se incorporó. Por ejemplo, el hurto, el delito informático no está tipificado en la última ley, por ejemplo. Los operadores están ambientados a trabajar sobre el delito tradicional, como dije. En ese caso hubo alguna modificación. Pero no se modificó en absoluto el sistema procesal. La forma de investigación sigue siendo la misma. Se modificó el código de fondo, por ejemplo, se incorporó al código penal este tipo de delitos, pero el código procesal sigue igual. Y sigue igual, y esto, por supuesto, está dentro de las críticas habituales al actual sistema. El actual sistema sigue estando en manos de un juez que investiga, un juez detective. El juez detective ya pasó el estándar necesario para que siga subsistiendo. Evidentemente, estoy hablando del Código Procesal Penal Federal, nacional. Esto
¿Qué produce? Produce a veces un retraso en la investigación. Produce también que al no estar internalizados estos nuevos delitos, estos delitos de nueva tecnología, se disperse la investigación, que debe ser rápida, debe ser inmediata. La situación se complica cuando este tipo de delitos que requieren una investigación inmediata tiene más pasos todavía, muchos más pasos. Cuando no hay un vínculo directo entre el policía que recibe la denuncia o que previene y el que investiga. Muchas veces ocurre que está el policía que recibe la denuncia, está el juez a quien le remite, el juez de instrucción a quien le remite esta denuncia. Después el juez de instrucción remite la causa para la investigación por delegación al fiscal. O sea, una cantidad de pasos. Y este tipo de delitos no lo permite, no produce una distorsión importante. Así, por ejemplo, podemos ver en una causa concreta, en infracción al artículo 5 de la ley 2688, donde una persona, casualmente el padre de un menor, denuncia que se han introducido en el mail de su hijo. Y inmediatamente, al recibir la denuncia, hay preguntas básicas, esenciales, que deben realizarse. Bueno, no se hicieron. Esta denuncia comenzó un día, un 23, un 27 recién se eleva al juzgado, un 30 recién se eleva al fiscal, fíjense, ¿no? Una cantidad de días innecesarios, una pérdida de tiempo. Esto muestra cómo el sistema procesal evidentemente no acompaña los cambios que se fueron produciendo a nivel del derecho material. Tampoco el policía, preventor, no digo el perito, claro, el preventor no hace preguntas mínimas necesarias, por ejemplo, si tenían wifi o si el wifi estaba con código o sin código, en fin, preguntas, inclusive la derivación inmediata a los especialistas. Es otro tema que evidentemente no tengo tiempo ni espacio para ocuparme, ¿no? Este es un caso. Otro caso es una denuncia de una persona que dice que ha perdido un negocio porque le han transmitido un email y lo han adulterado. Ahí empiezan a jugar una serie de cuestiones, de análisis de la prueba. Estoy hablando de metodología investigativa novedosa, pero novedosa utilizando además estructuras del sistema vigente. Y bueno, esto se desestima la denuncia, luego va a la Cámara por apelación, no quiero aburrirlos con cuestiones técnicas, pero esto es así, es simple, alguien recurre, se opone, protesta, va a la Cámara. La Cámara utiliza en su dictamen el artículo 78 bis que fue derogado por la ley 26388. O sea, un desconocimiento uno puede decir, ¿cómo puede ser que no sepa que esta ley derogó este artículo del Código Penal? Bueno, esto está vinculado con lo que yo les dije antes. Cómo no se van adecuando muchas veces las culturas de los operadores a estos nuevos delitos, a esta nueva tecnología que se fue incorporando. Así que, bueno, esto es lo que yo les quería decir a grandes rasgos. Por último, sobre el convenio de Budapest, que ahora van a conversar, en esta nueva legislación no se ha incorporado las cuestiones de la sección segunda del convenio, que está vinculada con la cuestión procesal. Y ahí se entiende por qué algunos cambios tampoco se han producido. Bueno, evidentemente este es un tema
muy rico, muy interesante, muy amplio, que requiere mucho, obviamente, más tiempo, y estamos escasos de tiempo, y en función de eso voy a dejar acá mi intervención. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Quería decirle antes de que se vaya, porque tiene que ir a dar una cátedra, que en el año 1991 tuve el gratísimo honor de participar con una cantidad de juristas muy importantes de todo el país, encabezados por el doctor León Arlanian, la reforma después de 103 años de nuestro Código Procesal Penal de la Nación, después de 103 años. Así que si esta ley 26388 recién es del año 2008, todavía podemos tomarnos un tiempo más para, en el Código Procesal Penal de la Nación, articular el enjuiciamiento del catálogo de toda esta temática de delitos informáticos. Dejo ahora a ustedes, muchas gracias, doctor Pawlowski, dejo ahora a ustedes con la palabra al fiscal general de la Nación, de la Cámara Criminal y Correccional de la Ciudad de la Nación, al doctor Ricardo Sáenz. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradecer a los organizadores, a Oscar, a CXO. Para mí es un gusto volver a estar. Hace un año estábamos acá también en este cuarto subsuelo, que no es lo mejor para todos, pero hay que olvidarse que se... Bueno, como decía acá mi amigo Daniel, el tiempo es poco. Yo tengo una presentación que llevaría mucho más tiempo, entonces voy a ir eligiendo lo que me parece que es interesante. Participo en un todo con lo que han escuchado. Obviamente falta la reforma procesal. La reforma procesal está encaminada en el sentido de que hicimos en una comisión técnica creada por el Ministerio de Justicia y por la Jefatura de Gabinete en el año 2010 una reforma del Código Procesal Nacional que está obviamente en la vuelta del Ministerio de Justicia. La Jefatura de Gabinete no llegó todavía al Congreso y estamos en un año de elección y de elección presidencial, con lo cual no es fácil encarar esta reforma. La propuesta está en este sentido. ¿Qué podemos decir del delito informático? Voy rápidamente. En un sentido restringido uno puede decir que bueno, los delitos informáticos son los que un legislador en un momento determinado, en un lugar, una jurisdicción determinada, un país, una comunidad como la Comunidad Europea, dice, bueno, estas son las nuevas conductas que yo voy a tener como delito informático. Como si dijéramos, los delitos informáticos de la Argentina son los de la ley 26.388. Ahora, el sentido que más interesa, creo yo, en este momento, y es el que justamente provoca el requerimiento de actuación de la policía y de la justicia, y como decía Daniel, todo esto no es fácil de operar aceitadamente, es el delito con prueba digital. Hoy todo delito genera prueba digital, todo delito el que sea, como a veces digo, salvo el mal estacionamiento, todo lo demás va a generar una computadora, un teléfono, algo que le vamos a tener que decir a los amigos de la Federal o Metropolitana, que nos digan qué tiene adentro, qué dato nos puede servir o qué no nos puede servir. Entonces, esto es lo que hoy importa, que todos los delitos están generando prueba digital, y esto para los requerimientos del Estado es necesario tenerlo absolutamente en cuenta, más allá de qué delitos son los que están en la 26.388 y cuáles han sido omitidos, porque con el paso de 3 años hemos dado cuenta que muchos de ellos han sido omitidos, como ya vimos en anteriores presentaciones. ¿Cuáles son las 3 formas en que los estados civilizados del mundo encaran el combate del delito informático? Por 3 vías fundamentales: la reforma legislativa, la forma de encontrar una cooperación internacional, porque como ustedes sabrán, no voy a decir nada nuevo, el delito informático es por definición un delito transnacional. Las fronteras políticas de los estados que nos tienen que importar a nosotros, a los que trabajamos para el Estado y a los que no podemos trabajar de otra forma, que no sea una forma legal, tenemos que tener en cuenta. Al delincuente no importa nada si tiene el servidor en un lado, en otro país, de dónde opera, para dónde manda, en qué red peer-to-peer se mete. Esto al delincuente barre con todas las barreras que nosotros tenemos que respetar. Entonces esto requiere una cooperación internacional muy importante, y de ahí la política, como vamos a ver, de la Argentina en la elección que hizo de solicitar su invitación a ser tenido como parte del sistema que crea el convenio
del ciberdelito de Budapest del año 2001. Y la tercera es también lo que surgía de la exposición de Daniel, la necesidad de capacitar a los operadores del sistema, sea jueces, fiscales, policías, todos quienes tienen alguna forma de participación en esta investigación. Vamos a decir algo de la ley 26.388. ¿Cuáles son las características que tiene esta ley? En primer lugar, no constituye una ley especial. No voy a aburrirlos con tecnicismos del derecho penal, pero los que saben derecho penal saben que durante 30, 40 años ha habido una gran crítica a decir cuántas leyes especiales estamos dejando por fuera del Código Penal y no las estamos integrando dentro del Código Penal. Pareciera que hoy no hay espacio ni intelectual ni temporal para encarar grandes reformas. Si los que son abogados piensan en la 17.711, la reforma grande del Código Civil, las reformas grandes de los códigos, esto, si ustedes se dan cuenta, no está sucediendo. Y hace mucho que no sucede. Y uno ve un Código Penal que tiene penas que en la comparación entre sí de los delitos están totalmente desbalanceadas. Y puede ser tan grave una cosa como otra que uno piensa que valorativamente no debería serlo. Pero lo que sí pudimos lograr desde el año 2005, que se encaró esta reforma, fue que se incorporaran las figuras al Código Penal. Por eso ustedes ven que tiene 153 bis, 183 bis, segundo párrafo. O sea, está incorporada dentro de los delitos tradicionales, porque en general, salvo muy pocas excepciones, en realidad lo que hace esta ley es prever a la herramienta tecnológica como forma de comisión de un delito que ya estaba previsto en el Código. Yo les diría que, salvo los relacionados con bases de datos digitales o el acceso ilegítimo, que es el delito informático, les diría más representativo, que es el acceso a cualquier sistema informático, todos los demás son formas novedosas de cometer delitos que ya estaban previstos. Y bueno, justamente hablando de la pena, en el tercer renglón de la primera parte ven que se mantuvieron sin modificaciones. Esta fue una decisión del legislador. Quienes estuvimos atrás de esta reforma nos dábamos cuenta que había delitos, especialmente si uno se pone a pensar la pornografía infantil en internet, ya con todo lo que uno sabe, con todo lo que vimos hoy, se da cuenta que si uno le dice que las penas son 3, 4 años de prisión, uno dice, bueno, esto es poco. Pero la decisión que tomó el legislador fue no modificar las penas que ya existían en estos delitos tradicionales, como les decía. Vamos a pasar rápidamente a revista cuáles son los delitos que prevé la ley. El acceso ilegítimo, como les dije, es la figura más clara, o sea, es acceder a cualquier sistema y nada más que eso. O sea, si se comete otro delito también se aplica la pena del otro delito, pero el artículo dice específicamente si no se cometiera un delito que llevara una pena mayor, pues si se comete queda excluido. Acceso e intercepción de comunicaciones electrónicas. La técnica legislativa fue incorporar al 153 del Código Penal, al artículo 153 del Código Penal, las dos palabras o comunicaciones electrónicas cuando hacía alusión a la correspondencia, y entonces todos los delitos que venían ya referidos contra la correspondencia, el acceso y la intercepción, son ahora también alcanzadas en cualquier tipo de comunicación electrónica. La publicación indebida de una comunicación electrónica, esto está referido a que sea el mismo autor, porque después vamos a ver ¿dónde me quedó? No, claro, no está. Lo que yo tengo como revelación hay que distinguir entre porque esto se planteaba el otro día para bajar un poquito a la realidad, si no se transforma en algo muy normativo lo que estoy hablando. Cuando empieza a aparecer lo de leak emails, empieza la distinción entre quién es el que obtiene los correos y quién es el que los publica. ¿Por qué es importante la distinción? Porque en el Código Penal, de la manera en que se redactó la reforma, y ya estaba previsto anteriormente, si no es el mismo autor que obtuvo ilegítimamente la comunicación electrónica, es otro el que lo publica, por ejemplo los diarios, ahí el código dice que quedará exento de pena si el autor tiene la intención de proteger un interés superior. Y justamente el ejemplo que siempre se daba es el ejemplo del periodismo. O sea, cuando el periodismo recibe una comunicación que fue obtenida de una manera que no le importa muy bien cómo es la fuente y la publica, después de haber chequeado, por supuesto, de que más o menos es verosímil la información, ahí el código le permite al juez eximir de pena al medio o al periodista que hace la publicación.
no al que la obtuvo. Acá se va a armar esta discusión. Por eso venía a cuento de la cuestión de los Wikimails. Los delitos relacionados con bancos de datos personales del 157 bis, la estafa informática, que de la forma que está redactado el artículo está la intención del legislador es salirse del esquema clásico español del ardid, del error y el perjuicio patrimonial, porque venía toda la discusión de la jurisprudencia, que en realidad era cierto, ¿no? que estaba errada, de que no se podía hacer caer en error a una máquina, sino que el error obviamente se tiene que referir a un ser humano, con lo cual quedaban exentas de pena todas estas conductas que se referían a las cuestiones tecnológicas. Ahora habla nada más que de manipulación informática. El daño a un sistema informático puede ser el daño producido directamente o el daño producido a través de la introducción de programas destinados a causarlo, los troyanos, los cruzanos, todo lo que ya venimos escuchando y bueno, uno quiere presumir que sabe, o sea, yo los conozco a muchos de ustedes, sé que el auditorio es de una... o sea, ustedes saben de lo que estamos hablando, o sea, con lo cual le ahorran al que está hablando acá que dé muchas explicaciones. Por eso uno puede meter todo esto en poco tiempo también, ¿no? La interrupción de comunicaciones electrónicas se introduce en el artículo 197 del Código, que hablaba de comunicación telegráfica o telefónica. Y bueno, después tenemos el delito de producción, financiación y distribución, todos los verbos típicos que tiene ahora el artículo 128 del Código Penal. La cuestión que plantea la tenencia es que el legislador decidió colocar a la tenencia de material pornográfico con una pena menor y con un elemento subjetivo que le agrega el fin inequívoco de comercialización o distribución. Genera toda una discusión, es difícil de probar, pero bueno, se hizo ahí todo un paralelo entre la tenencia de droga para consumo personal y la tenencia de material pornográfico. Se hizo una ensalada y se llegó a una conclusión que obviamente no es lo mismo tener material pornográfico infantil que tener droga para drogarme yo solo o fumarme la de la General Paz de esta mañana, ¿no? Parece que y los riesgos de los menores con el uso de la web es en realidad toda una criminalidad que está apareciendo en los últimos tiempos y que está totalmente instalada, en donde nos indica que ya los niños no son solo víctimas de delitos de tráfico de pornografía infantil, sino que además son víctimas de otros delitos como acosos, abusos sexuales, violaciones, secuestros, lo que sea, a raíz del riesgo que ellos mismos asumen por su conducta en las redes sociales. Este es un tema que se está totalmente extendiendo de una manera bastante preocupante. Paso ahora, les hablaba del primer eje de la... Recuerden esto como el resumen de lo que estamos hablando. Los tres ejes de la lucha contra el ciberdelito, la reforma legislativa, vimos rápidamente la ley de fondo, la ley procesal, les digo, hay un proyecto allí en la jefatura de gabinete, la cooperación internacional que lo vamos a ver ahora y la tercera, la capacitación. La cooperación internacional, no hay otro convenio, no hay un convenio de Naciones Unidas, no hay un convenio de Mercosur, de la OEA, no hay un convenio que trate el combate contra el ciberdelito que no sea el convenio europeo dictado por el Consejo de Europa y algunos firmantes que no son poca cosa, como Estados Unidos y Japón, por ejemplo, que participaron en la redacción del convenio. Es el convenio, les decía, del Consejo de Europa, se aprobó en el año 2001 y prevé como forma de pasar a formar parte del sistema de cooperación del convenio para los países que no son miembros del Consejo de Europa a la invitación como método. Entonces, la Argentina, en marzo del año pasado, en una de las reuniones anuales que hace el Consejo de Europa para el Ciberdelito, presentó un pedido de invitación para el convenio y en septiembre del año pasado llegó la invitación formal del Consejo de Europa para que Argentina adhiera a este convenio. Europa ve a la Argentina, o por lo menos esa es la sensación que nos quedó el año pasado en la reunión del Consejo de Europa, ven que Argentina puede, por un lado, motorizar políticamente la decisión de adherirse de otros países de la región. Y en segundo lugar, esto lo habrán escuchado muchas veces, este es un país que de alguna manera
califica en cuanto a la capacidad técnica de sus cuadros, a la gente, a la capacitación. O sea, muchas veces hemos escuchado que este país tendría que explotar con el software, por ejemplo, que debería haber mucho software, porque tiene mucha gente capacitada. Entonces nos ven también como un posible centro de capacitación de la región. Ahora, esto requiere que Argentina, efectivamente, mediante los métodos que la Constitución misma prevé para la aprobación de los tratados, o sea, el Estado argentino, el gobierno del que se trate, apruebe por ley la incorporación de la Argentina. O sea, toda esta discusión tiene que ingresar. Entonces, ¿cuál era la importancia? Vuelvo al principio. ¿Cuál era la importancia de leyes como la 26388 o de reformas como la que propusimos el año pasado del Código Procesal Penal? La importancia, además de que hay que estar en línea con las nuevas investigaciones, como decía Daniel, o sea, para darles un ejemplo, en las investigaciones actuales, gracias a Dios, en materia de derecho procesal penal, la analogía es lícita y está permitida, porque los jueces están aplicando para la investigación de los delitos informáticos analógicamente todas las reglas de investigación de los delitos tradicionales. Por ejemplo, para hacer, como contaban antes los miembros de la Fuerza de Seguridad, una cuenta espejo de un correo electrónico, los jueces la fundan, la decisión de ordenarle a la policía que la haga, en las normas procesales de intervención telefónica. Porque no hay otra, porque no tienen otra. Y porque esto está admitido, como les decía, en materia de derecho procesal. Entonces, la reforma procesal no solo está en línea con que es necesaria para que estas investigaciones tengan una base más firme en sus normas procesales, sino que también está en línea con las normas procesales del Convenio de Budapest. Porque los estados que quieran ingresar al convenio tienen que tener, obviamente, su legislación interna acorde a las normas del convenio. Esto último es importante porque el convenio, por la rapidez, la celeridad que requiere la investigación de estos delitos, el convenio requiere que los países miembros tengan una red 7x24. 7x24 quiere decir 7 días, 24 horas. O sea, todo el tiempo tiene que haber algún organismo estatal, en este caso, destinado a recibir y encauzar los pedidos de colaboración judicial internacional. Después de sonar red 7x24 también los CECIR, el ARCER, o sea, los organismos que están destinados a la prevención de contingencias, o sea, de ataques o de caída de sistemas, todo esto que también tiene que estar las 24 horas disponibles. Vamos a dejar acá, yo había planeado explicar un poquito alguno de los delitos más importantes, pero parece que no nos da el tiempo. Bueno, quedo a disposición para el final para las preguntas. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Sáenz. Muy didáctica y muy clara la explicación. Bueno, ahora tenemos al profesor doctor Ramón Brena, que es titular del estudio Altmark y Brena, un especialista también en el tema, que, bueno, tenemos el gusto de tenerlo acá con nosotros y que nos ilustre un poco más sobre el mismo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Veo algunos rostros conocidos aquí en el auditorio, pero tal vez para los que no me conocen, la justificación que esté aquí seguramente es que me dedico a Derecho y Tecnología desde fines de los 70 y enseño eso en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires acerca de fines de los 80 y también que tengo otra especialidad que es que soy experto en ciencia de la verificación, soy magíster en esa especialidad y el panel reunía esas dos condiciones. Y desde esa experiencia de 30 años de recorrer el Pinel de estos temas, les diría que la respuesta a la pregunta que formula el panel en realidad es que estamos en los comienzos de la historia. Y cuando digo que estamos en el comienzo de la historia, de lo que sería la asimilación de tecnología, la asimilación social de la tecnología, que es lo que produce la posibilidad de su regulación en una sociedad y por lo tanto luego la aplicación razonable de esas reglas de juego también sobre estos aspectos y que trae como consecuencia, si hacemos bien ese proceso de asimilación social de la tecnología, que todo lo que se dijo acá le comparto al 100% y me estoy preocupando porque siempre he sido abogado
defensor, que ahora comparto con los sindicales 100%, me estoy preocupando. Esto que dijo el primer fiscal, no se aceptan los cambios inmediatos. El problema de las leyes no es si son buenas o malas, por supuesto que si son buenas mejor, pero no es ese el problema central en mi concepto. El problema central es la aplicación de las leyes. Y la aplicación de las leyes tiene que ver con las leyes, tiene que ver cómo redactamos las leyes, cómo concebimos los conceptos que incorporamos a las leyes, pero todo eso depende de cómo pensamos, es decir, de cómo razonamos. En este caso, cómo razonamos todos nosotros la tecnología. Creemos, cuando hablamos de asimilación rápida de la tecnología, que el cambio que se produce tan vertiginosamente en nuestras vidas lo asimilamos con la misma vertiginosidad, pero esto no es cierto. El cerebro humano funciona de otra manera, tiene otros tiempos, no tiene esos tiempos. Y esos tiempos del cerebro humano están en todos los tiempos de todos los cerebros humanos, en los distintos roles que tienen las sociedades. Y por supuesto no pueden escapar los hombres de derecho que regulan y escriben leyes, y tampoco los que nos juzgan, los que frente a un caso concreto tienen la facultad, le hemos dado la facultad para resolver nuestro conflicto y hacerlo en forma adecuada. Estas personas son personas como nosotros que tienen esta dificultad de asimilación. Por eso les digo con tranquilidad, quizás es fuerte decir esto, estamos en el comienzo de los tiempos. Pero esto es preocupante, no sé. La primera vez que escribí sobre tecnología y tecnología de delito en Argentina, creo que fue uno de los primeros artículos que se publicaron en la ley, lo hice con el doctor Almar, se llamaba Tecnología y delito el artículo. Ahí proponíamos, ya en aquel momento, la posibilidad de la modificación del Código Penal. Establecíamos una determinada tipología que en realidad no era propia, no era extraordinariamente propia, sino que en realidad era fruto de las investigaciones que se habían desarrollado en Europa, en el Instituto Internacional para la Informática, que tuvo un gran desarrollo y un gran análisis de investigación sobre estos temas que eran absolutamente novedosos hace muchos años, digamos. Pero, es decir, pero no tanto, porque si ustedes piensan cuántos años tiene la tecnología con nosotros, van a ver que, sobre todo aplicadas a cuestiones de derecho, no data más de la mitad del siglo pasado. En la historia del hombre, eso no es nada. En mi vida, es toda mi vida. Y en la vida de ustedes es buena parte de su vida. ¿Sí? Pero en la historia del hombre no es nada. ¿Sí? Pensemos que la cultura de papel, que nosotros, en la cual vivimos, data de siglos. Y hemos construido los sistemas de seguridad y de confianza y de relacionamiento y de juzgamiento durante siglos, para que fueran relativamente eficientes. ¿Sí? Porque si no, si hubieran sido mucho más eficientes, el Código Penal no tendría figuras como la falsificación de firma, de documentos públicos, etcétera, etcétera. ¿Sí? De tal manera que el problema es cómo estas mentes, nuestras mentes, pueden acercarse al fenómeno tecnológico, comprenderlo, regularlo y juzgarlo. Y yo traje un ejemplo hoy, que voy a tratar de acortarlo todo lo posible, de un fallo reciente de este año, pero no de la Argentina, porque ya veo caras apesadumbradas, nosotros los argentinos somos muy afectos a pensar que todo lo que yo dije se aplica a la Argentina porque hay un castigo bíblico que nos tiene así a nosotros. Y esto no es verdad. Esta dificultad que tiene el hombre para relacionarse con un fenómeno como la tecnología y asimilarlo socialmente, que no significa que yo use rápidamente BlackBerry o que mi hijo use rápido o más rápido que yo algunos elementos, sino que construyamos entre todos una forma de convivencia con esa tecnología que haga que el hombre crezca y no que el hombre se quede detrás del fenómeno. Una amiga mía, Susan Brenner, que es una profesora de la Universidad de Dayton, me mandó hace poco un fallo, de la casualidad. Vi el fallo y dije, esto lo tengo que llevar a esta jornada, porque muestra cómo pensamos la tecnología desde la no asimilación.
Ustedes saben, se dijo muy bien aquí, que para el derecho no basta con determinar un hecho, sino que hay que probar ese hecho y autoría de ese hecho. ¿Sí? Bueno, de esto trata. Y trata el fallo de la autentificación de correos electrónicos, vamos a estar totalmente en el tema, que fue el tema central de la apelación de Robert Ellet, desde que fue condenado por asalto en primer grado por medio de un instrumento peligroso en violación de los estatutos generales del estado de Connecticut. Y este fallo fue resuelto hace poco tiempo, en el 2011. El caso es el Estado contra Ellet. ¿Cómo pensó la Corte, o cómo resumió la Corte de Apelaciones los hechos que llevaron a la condena a Ellet? Dijeron, Ellet asistió a una fiesta, era un adolescente, relativamente un hombre joven. Asistió a una fiesta en Norwalk en horas de la madrugada el 9 de diciembre del 2007. ¿Sí? Todos los adolescentes que estaban en la fiesta tenían aproximadamente 20 años y había algunos adultos jóvenes de un poco más de edad. Todos estaban embriagados, habían tomado bebidas alcohólicas hasta el acabose y la mayor parte de ellos estaban realmente ebrios. Mientras se hablaba todo esto, mientras él estuvo dentro de esa casa, se involucró en dos enfrentamientos verbales hasta ese momento con otro invitado que se llama Matthew Pickett, ¿sí? que la traducción exacta es pavo real, en inglés, no sé si sería por eso. Él también conversó en varias ocasiones con otra invitada, que se llamaba Simone Jutway. La vamos a llamar Simone para evitar mi pronunciamiento en inglés, que no es el más perfecto. Después que promediaba la fiesta a 2:30 de la mañana del día siguiente, salen y ya fuera de la casa, este señor Ellet, Robert, se tiene un enfrentamiento que ya no es verbal, pasa a las manos con este señor Pickett y hay golpes, forcejeos, etcétera, etcétera, gritos, y aparecen 3 personas más, que incluyen especialmente uno que se llama Zachary, y todos se unen para luchar, para ayudar a Pickett y luchar contra Ellet. ¿Sí? Cuando los logran separar, tanto Pickett como Finch, que era este segundo, se llama Zachary, descubrieron que tenían heridas de arma blanca. Él fue acusado de asalto en primer grado, como les dije antes, fue a juicio, fue condenado por agredir a Pickett y absuelto por el cargo de agredir al otro. Y fue condenado a la sentencia mínima obligatoria de 5 años de prisión. Por supuesto, él no se quedó conforme y apeló. Y en la apelación, él afirmó que el juez había cometido un error en la exclusión de pruebas al excluir una copia impresa de su cuenta en Facebook, documentación de mensaje electrónico a través de Facebook, supuestamente enviados a este señor Ellet por esta señora Simone de su cuenta propia de Facebook. Y hacía esta aseveración porque supuestamente la evidencia que él quería presentar a través de esto era relevante para el juicio. Como testigo para el Estado se presenta Simón, es decir, el fiscal trae de testigo a la mujer, que declara que antes de que se desarrollara el altercado físico entre él y ese grupo, él le había dicho que si alguien se mete conmigo esta noche lo voy a apuñalar. Durante el interrogatorio, entonces, el abogado defensor trató de impugnar la credibilidad de Simón como testigo, ¿sí? Y le preguntó si había hablado con él desde el incidente, por ejemplo. Ella contestó que había visto a él en público, pero que no había hablado con él en persona, ni por teléfono ni por computadora. El abogado de la defensa entonces presenta y le enseña a Simón una impresión en la que se pretendía mostrar el intercambio de mensajes electrónicos entre él y de su cuenta de Facebook y otra cuenta que estaba registrada bajo el nombre de usuario de Simón Daniel. Simón identifica la cuenta y reconoce esa cuenta como suya y reconoció que ese nombre de usuario era su nombre de usuario, pero negó haber enviado los mensajes a él. Ella dijo que alguien había hackeado su cuenta de Facebook y había cambiado su contraseña de acceso,
hacía 2 o 3 semanas atrás. De tal manera que no había podido acceder a su cuenta posteriormente al hackeo. ¿Sí? Al día siguiente, cuando él estaba testificando, su abogado ofreció como prueba de defensa una impresión de Facebook con los mensajes supuestamente enviados por esta mujer. ¿Y qué hizo el fiscal? Es decir, ¿qué hizo el doctor? El fiscal objetó el argumento y sostuvo que la autoría de los mensajes no había podido ser autenticada. Para autenticar el documento, él declaró que descargó e imprimió el intercambio de mensajes directamente de su propio ordenador. También dijo que reconoció el nombre del usuario, Simón Daniel, como perteneciente a esta señora Simón Yurgal, porque ella lo había añadido como amigo en Facebook un corto tiempo antes de recibir el mensaje. Él testificó que el perfil de Simón Daniel contenía fotografías y otras entradas de la identificación de Simón Yurgal como titular de esa cuenta. Es decir, aparecían fotografías de que decían que esa era la cuenta. Por último, declaró que cuando ingresó en su cuenta de Facebook después del testimonio del día anterior, el usuario Simón Daniel lo había quitado de su lista de amigos de Facebook. Es decir, lo borró. El abogado de la defensa argumentó que en base a ese testimonio de él y el reconocimiento hecho por Simón acerca de su nombre de usuario y la titularidad de la cuenta de Facebook, existía una base suficiente para admitir el documento a la consideración del jurado. El juez de primera instancia sostuvo la objeción de la Fiscalía, sobre la base de que él no había autenticado los mensajes, es decir, no había demostrado que Simón Yurgal había escrito esos mensajes. Él no se quedó contento y apeló. ¿Qué dijo la Corte de Apelaciones? Dijo que el Código de Conectividad respecto de la evidencia establece el requisito de autenticación, prácticamente todo, ¿sí?, como condición previa de la admisibilidad de la prueba. Se satisface, pero que ese principio se satisfacía con pruebas suficientes aportadas para apoyar la conclusión de que la prueba ofrecida es lo que el autor afirma que es. Cuando los documentos no son autoautenticables, dice la Corte, prima facie, la demostración de autenticidad se puede hacer de una variedad de maneras, incluyendo, pero no limitando, la siguiente: conseguir un testigo con conocimiento personal que pueda atestiguar que la prueba ofrecida es efectivamente lo que dice el autor y proviene de quien dice el autor. Lo segundo podría ser que el juez de los hechos o un testigo experto, un perito, pueda autenticar en un tema controvertido como este las pruebas por comparación con muestras preautenticadas, o que las características distintivas de un objeto, de un escrito o una comunicación de otra índole se consideren junto con otras circunstancias que pueden proporcionar indicios suficientes de autenticidad del mensaje. Al examinar esto, lo plantea como las posibilidades que tenía para probar y que debía haber hecho para poder probar lo que él decía. Pero cuando se mira la cuestión, el tribunal señaló que no había encontrado ninguna, tampoco había encontrado ninguna, y esto es importante por lo que hablábamos antes. El Tribunal de Connecticut en el 2011 dice que no encontró ninguna decisión del Tribunal de Apelación de Connecticut directamente aplicable sobre este punto. Pero no había encontrado tampoco casos relevantes de los tribunales federales y de otros estados de Estados Unidos. Es Estados Unidos, se supone, el centro del mundo, excepto el uso de la tecnología, el centro... Bien. Señaló que las comunicaciones electrónicas plantean cuestiones de autenticación difíciles, ya que un mensaje de Facebook, un email o un mensaje de texto de teléfono celular podría ser generado por una persona distinta del remitente bajo el cual figura. Que esto es cierto incluso con respecto a las cuentas que requieren un nombre de usuario y contraseña, ya que los titulares de cuentas, afirma el tribunal, con frecuencia permanecen conectados a sus cuentas, dejando a sus computadores y teléfonos celulares sin supervisión. Además, las contraseñas de seguridad del sitio web están sujetas a compromiso por parte de los hackers. En consecuencia, lo que se puede demostrar es solo que llegó un mensaje desde una cuenta especial, sin más pruebas de autenticación, y esto se ha considerado como una prueba insuficiente de la autoría del mensaje.
en tribunales contra los que mientras tanto las comunicaciones electrónicas puedan presentar problemas de uso distintivo, ellas podrían seguir siendo autenticadas por los medios tradicionales. ¿Qué les parece? Tales como el testimonio directo del supuesto autor, es decir, yo digo que sí lo hice, o indicios de características distintivas en el documento que identifiquen al autor. Ustedes saben que hay hoy peritajes o experiencias, todavía no totalmente aplicadas, pero que dicen que a través de determinadas cuestiones que pueden analizarse en un texto de un correo electrónico y que se repiten regularmente en varios correos electrónicos, podrían determinar la autoría de determinadas personas de ese correo electrónico, ¿no? Es todavía experimental. Y señaló que en este caso el testimonio de Simón Yuga, dice el tribunal, contradecía lo dicho por él sobre los mensajes en cuestión, sobre todo porque se les niega su autoría y sugirió que ella no pudo ser autor de la comunicación ya que la cuenta había sido hackeada. Y a pesar de que el tribunal consideró que esta afirmación de la testigo Simón era dudosa porque parecía que los mensajes habían sido enviados antes de que fuera hackeado el sitio, ¿sí? Lo que el tribunal termina concluyendo en este punto es que toda esta situación pone de relieve la falta general de seguridad del medio y plantea una cuestión acerca de si un tercero puede haber enviado los mensajes a través de la cuenta de Simón. Es decir, abrió prácticamente con esta afirmación de difícil problema, nada de correo electrónico. Doctor Brena, lugar técnico interrumpir. Sí, ya me faltan dos partes. En consecuencia, la Corte de Apelaciones estuvo de acuerdo con el tribunal de primera instancia. El hecho de que Simón mantiene y administra la cuenta no proporciona base suficiente para la admisión de la expresión y rechazó el elemento. Como ustedes ven, este caso reciente, hace menos de un mes que se paró esto con éxito, en el primer lugar del mundo, se supone, en donde la tecnología ha sido más extendida, se supone, la mente de los humanos no se abrió lo suficiente, no tiene esa ductilidad para asimilar socialmente la tecnología. Le seguimos pidiendo a la tecnología más que lo que pedíamos en el papel. Esto es absolutamente reiterativo. ¿Por qué? Porque estamos formados en cultura papel. Un amigo mío, Alejandro Pisitelli, que deben conocerlo, un sociólogo importante que escribe sobre tecnología en la Argentina, acuñó la frase de nativo digital. Nosotros no somos, ninguno de los que está aquí es nativo digital. Todos nos hemos formado en la cultura papel. La tecnología para nosotros es un objeto adquirido, acompañado. Algunos lo asimilamos mejor y otros lo asimilamos peor. ¿Sí? Pero para todos ya lo incorporamos. Incluso en la facultad estamos estudiando el tema de si realmente un formado con la mente en el mundo papel puede enseñar tecnología a un nativo digital, como puede ser mi nieto el día de mañana. ¿Sí? Y esto es una discusión hoy en el mundo. Entonces, este problema es central para analizar dónde estamos parados con las leyes, con las regulaciones, con las legislaciones y tener, por un lado, en cuenta todos estos factores que afectan directamente la regulación y tenerlo en cuenta cuando escribimos las regulaciones. Porque muchas veces escribimos pensando con la mente en el mundo papel normas para el mundo digital. ¿Sí? Y son dos mundos que no se tocan. Muchísimas gracias, doctor Brena. Muy amable, una clase magistral. Quería agregarle que el abogado Dele no era un experto en legítima defensa como yo, porque si no hubiera sacado adelante el caso. Bueno, muchas gracias a todos.